Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Uy, perdón, tuve un problema de conexión que creo que fui solo yo, ¿o no? creo que sí. Ya, voy a volver a compartir la pantalla y Victoria, no te puedo escuchar, de hecho terminaste de hablar y te pregunté, dije como no escuché bien y ahí se me cayó. Así que si podéis hablar de nuevo, te lo agradecería un montón. Sí. No, estaba hablando como de que del modelo Kuhn y Heckman del desarrollo de habilidades, como que ahí te dicen que un determinante importante es la inversión de los padres y el capital humano, o sea, como el stock de habilidades de la madre, que son súper determinantes en el desarrollo del niño. Perfecto, entonces la inversión que hacen los padres en los niños puede ser distinta en distintos niveles de ingreso y puede afectar también cuánto se pueden desarrollar esos niños, ¿verdad? Y así hay un poco de transmisión intergeneracional de pobreza. Sí. ¿Por qué otra cosa es relevante la primera infancia? ¿O qué otras cosas vieron, leyeron relacionadas con esto? Nicolás, ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿sí se escucha? Ahí. Que yo leí que la deserción escolar era mayor en colegios con personas con menores ingresos. O sea, la mayor deserción escolar se presenta en colegios públicos o subvencionados. Colegios privados generalmente no hay tanta deserción escolar. Y eso al final es algo que detona en esta brecha, esta trampa de la pobreza, que se repite. Claro, o sea, la gente de menores ingresos al final logra menos educación, deserta más y eso se va transmitiendo en que en el futuro esos hijos también logren Claro. menores ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra idea? Súper bien, gracias. Ya, para activar un poco más la participación vamos a hacer un ejercicio. Claro, les quería mostrar este gráfico que vamos a ir construyendo juntos en base al ejercicio, que es un gráfico que presentó Dante Contreras en un seminario de educación, que lo que muestra es el ciclo de vida de las personas. Abajo en el eje X vemos como desde el nacimiento, usa indicadores primero más relacionados como con salud y del nacimiento como el peso. Aquí lo que vemos es el puntaje del CIMSE en cuarto básico y después sigue construyendo, haciendo un seguimiento de estas personas, separadas en tres grupos, colegios públicos, subvencionados y privados, a lo largo de la vida escolar, puntaje de la PSU, y después de la vida escolar y universitaria. Y lo que vemos acá está en términos como de desviaciones respecto a la media, o sea, una medida estandarizada. Si ven al eje de la izquierda es cuánto se desvían respecto a una media cero. Estos distintos grupos, estos tres grupos. El número aquí es el puntaje del CIMSE cuarto básico, pero el gráfico está puesto estandarizado para poder compararlo con las cosas que pasan en otros momentos del ciclo de vida. Vemos que la diferencia entre estos tres grupos de colegios son gigantes. El grupo de estudiantes de colegios privados está 0,9 desviación estándar por sobre la media, al tiro Nicolás. Los subvencionados 0,14 y los públicos menos 0,2. Ahí vemos cómo están posicionados ellos, estos tres grupos en cuarto básico. Dime, Nicolás. Que me acuerdo de haber visto un video, creo que está en YouTube, que es una charla TED que hizo un profesor de la universidad, que es profesor de psicología, que escribió un libro que se llama Dime dónde estudiaste también y te diré qué CI tienes. Y presentaba este mismo gráfico, creo. Y al final presentaba que claro, que al final un niño de, por ejemplo, de 16 años de un colegio público tiene el mismo CI que un niño de 11 años de un colegio privado. Entonces que al final estos tres tipos de educación en Chile que existen han generado además aún mayor como diferencia socioeconómica. Mayor brecha. ¿Y qué profesor es? ¿Te acordáis? Eh,
algo rosas. Sí, vi algo como de que había algo que era como dime que estudiaste y te diré qué Sí, CI tienes. Como que lo que me parece como confuso del tema del CI es que está como esta concepción de que el CI es como el nivel de inteligencia que uno tiene. Lo que dices tú, lo que mostraste, profesor, es que probablemente su lugar se va construyendo con el desarrollo de la habilidad. claro. Pero el CI es como que a veces está el prejuicio de que es como, es gente que tiene menos capacidad. Y lo que Sí, trata de creo que hablaba analizar, sobre eso, como que profundizaba en eso. Pero al final no era como estrictamente CI, sino que al final era como una aproximación del CI claro, a través de otras estimaciones. perfecto, buenísimo. Lo voy a buscar porque me interesa mucho el tema, así que feliz de verlo. Eh, bueno, y aquí lo que muestra es cómo están en cuarto básico, entonces el ejercicio que quiero que hagamos es cómo creen ustedes que se comportan estos estudiantes, en cómo están en términos de desviaciones respecto a la media para la PSU. No encontré la forma precisa de hacerla en mente, así que la vamos a ir viendo junto al ejercicio, pero lo que quiero, este es el número que tienen que entrar a menti.com, poner este código, creo que tengo bien el código, 644-2051. Y primero vamos a registrar, como tiene ciertas limitaciones para que entiendan bien cómo va a ser el registro del ejercicio, primero vamos a registrar los datos que hay en el gráfico, y deberían quedarles así. Yo les puse las indicaciones en el Menti de qué poner en el eje X. El eje X en el fondo no lo vamos a variar, no le estoy pidiendo como su opinión en el eje X. En el eje X la idea es poner el año, entonces para los datos que ya tenemos es X igual 4, que es cuarto básico, y como Menti solo permite números enteros, lo que aquí está 0,98, multiplicarlo por 10 en el fondo, poner como si fuera 9,8 o 10. Entonces para los privados, perdón, ponemos los primeros tres datos en el fondo tienen que llenar esto, no es su opinión, sino que eje X cuarto básico siempre, eje Y 10, que es este 0,98, para los subvencionados eje X cuarto básico de nuevo, eje Y 1, 1,4, y para los públicos eje X cuarto básico, eje Y menos 2, que son como las indicaciones que están acá. Lo voy a ir haciendo yo en Menti también, para que no haya confusiones. ¿Lo pueden ver en Menti? Súper. Entonces, tienen 6 categorías para votar con 2 votaciones en cada una y las primeras 3 como lo que ya está, es como un entrenamiento. Entonces aquí les estoy mostrando la votación mía, entonces en cuarto básico los privados sé que estaban 10 desviaciones, o sea 0,98 que lo ponemos como 9,8, 10. Mencionado en cuarto pongo de nuevo 4, una desviación, 0,1. Y los públicos un cuarto básico y menos 2. Y aquí es donde quiero ver la opinión de ustedes y ver cómo está cada uno en la PSU, que es como el año 12 de educación. Entonces, siempre en el primer dato poner el año 12, poner 12, y aquí lo que ustedes crean. En el segundo de nuevo poner 12, siempre, el año 12 el de la PSU, y cómo creen que estaban los subvencionados, hacia arriba o hacia abajo, en comparación con cómo estaban aquí los subvencionados. Y por último en el público de nuevo poner 12 aquí, y cómo creen ustedes que estaban en desviaciones de puntaje respecto al promedio de los colegios. ¿Alguna pregunta? ¿Queda más o menos claro cómo hacerlo? Tengo 9 votaciones ya.
Gente que está enchuecando un poco en el eje X, pero en el eje X los primeros 3 pongan en todos 4 y los segundos 3 en todos 12. En el eje X solo estamos viendo en qué punto del ciclo de vida estamos analizando. Voy a dar un par de minutos más para que terminen de votar los que no han votado. Si hay alguna duda de cómo hacerlo, por favor, díganmelo. Ya, y vamos a ver los resultados. ¿Los ven ahí? Sí. Súper. Entonces, aquí está. Aquí alguien se confundió y puso en el eje aquí otra cosa, pero más o menos donde estábamos al principio, ¿verdad? Que dijimos que ya, en cuarto básico los colegios privados estaban por acá arriba con 0,98 desviaciones sobre el promedio, los subvencionados en cuarto básico una desviación sobre el promedio, 0,14, los públicos menos 0,2 desviaciones bajo el promedio, 0,2 bajo o menos 0,2. ¿Cómo creen ustedes que estaban después para la PSU? Hay harto consenso de que la desviación para la PSU aumenta para los colegios privados, aumenta, o sea, están un poco mejor los subvencionados y un poco mejor también los públicos. O sea, creemos que todos están mejor, pero que se siguen manteniendo las brechas. Eso es más o menos lo que se ve. Veamos qué pasa acá. Parecido a lo que dijeron ustedes, pero ¿qué notan de diferente en lo que había en promedio en el gráfico y lo que hay aquí? Que el rendimiento de los colegios públicos y subvencionados empeora. Empeora, ¿verdad? O sea, efectivamente los privados se desvían incluso un poquito más a la media que como estaban en cuarto básico, y los subvencionados y los públicos se desvían también un poco más hacia abajo. O sea, se alejan incluso más, se aumentan las brechas, se alejan incluso más de los resultados de los colegios privados. ¿Cómo creen ahora que estaban estas personas? Esto sigue la trayectoria de estas personas, después ya no medían puntajes de prueba estandarizada, sino que en niveles de ingreso. Y qué niveles de ingreso tienen en el mercado laboral en los distintos años, hasta los 32 años. Vemos cómo estas diferencias se mantienen bastante, o sea, los públicos y los subvencionados convergen un poquitito, pero sigue habiendo una gran brecha con las personas de colegios privados. Y esto usando, imagínense, o sea, datos que son súper distintos, unos son puntajes de prueba, después son ingresos, pero estandarizando estos datos se mantienen estas brechas y es muy impresionante ver que en distintas medidas de bienestar y de desarrollo se mantiene la brecha que se origina desde tan al principio de la vida. Lo otro que quiero que veamos es cómo creen ustedes que estaban estas personas en un indicador inicial del peso al nacer. Se voy a en la pregunta siguiente del Menti, y van al mismo Menti de antes. ¿Les aparece ahora la nueva pregunta? Los primeros tres lo mismo que antes, poner cuarto, para que podamos comparar, para que en el fondo los primeros tres datos les pido que los pongan para que podamos después comparar respecto a esto. Pero los primeros tres, el primer dato es 4,
el segundo 10, después 4, 1, 4 menos 2, que sale ahí como en el nombre del dato, y después poner x0, porque estamos pensando en el inicio de la barra, en 0 años, y cómo creen que estaban las desviaciones respecto a la media en el peso al nacer. El número de Menti es 6442051. Se los voy a mandar aquí. Entonces, los primeros tres resultados fijos, que es en ciclo de vida 4, en el eje Y un 10 para los privados, en ciclo de vida 4, en desempeño un 1 para los subvencionados, en ciclo de vida, uy, ahí tengo mal puesto el nombre, dice privado, pero debería decir público, en ciclo de vida 4, y en desempeño menos 2 para los públicos, que es el tercero. A ver si lo puedo actualizar, pero... Profe, creo que no se actualizó el Menti. Sí, las mismas preguntas que antes. Ah, un segundo. Ahora sí, puede ser. Sí, ahora sí. Entonces los primeros ponen 4, 10, 4, 1, 4 menos 2, y en los siguientes dejan en 0 y ponen cómo creen que estaban al nacer. Los privados en 0 para el ciclo de vida y cómo creen que estaban al nacer. Los subvencionados, lo mismo a los públicos, en 0 el ciclo de vida y cómo creen que estaban las diferencias al nacer. Un minuto más para los que faltan.
están los resultados. Entonces, de nuevo, tenemos aquí cómo estaban en cuarto básico cada uno. Aquí tenemos los privados, los subvencionados, los públicos, y cómo creen ustedes que estaban al nacer. Y vemos que en general, en promedio, el curso opina que había menos brecha, pero igual hay harta dispersión. Voy a mirar la dispersión aquí solo de arriba hacia arriba y hacia abajo, porque estos están a la derecha, algún error en los datos que se movieron del ciclo vida, pero hacia arriba y hacia abajo hay harta dispersión en los que piensan de los privados. O sea, algunos piensan que estaban incluso más escapados, otros que había menos brecha todavía, y en promedio igual creemos que la brecha era menor, pero que los privados igual estaban mejor que los de colegio subvencionado, que aquí hay menos dispersión, y que los de colegio público. ¿Alguien que quiera contar su opinión, defender lo que sale aquí, que es en el fondo que hay menor brecha, pero igual hay una brecha, o una opción más extrema hacia un lado, que es que había mucha brecha y quizás una mayor brecha que la que se ve después, o más extrema hacia el otro lado, que es que no había brecha, que quizás los privados estaban por aquí, junto con los de que después fueron a colegio subvencionado público. Victoria dice puede ser por la alimentación y también el conocimiento de una buena alimentación en el embarazo de la madre. ¿En qué sentido? Pues que eso podría generar que haya más brecha, menos brecha. Que existe una brecha. O sea, ¿tú crees que efectivamente sí existe una brecha incluso desde la infancia? Como Sí. quizás con la que vemos aquí en promedio y que pues, se podría deber a la alimentación. ¿Algo así? Sí. Puede ser un punto, y de hecho vimos creo que fue la clase pasada, por al menos la pasada conmigo, que hablamos de todos los temas de salud, como soluciones costo efectivas en salud que tenían baja adopción, y uno de los ejemplos que vimos, no sé si se acuerdan, era la lactancia materna, que a pesar de que estaba demostrado que la lactancia materna los primeros 6 meses tiene impacto en el desarrollo de los niños, solo el 40% de los niños recibe lactancia materna durante los primeros 6 meses. Entonces, incluso desde tan chiquititos como la lactancia, o incluso antes de eso, como decía Victoria, como la alimentación de la madre durante el embarazo, ya podría ser que genere alguna brecha en los niños al nacer. ¿Alguna otra opinión? De que en realidad la brecha es mayor, menor, ¿por qué? Benjamín dice, yo creo que tiene que ver más con posibilidades económicas de alimentación que con conocimiento. Claro, puede ser también que durante el embarazo quizás las mujeres de mayores ingresos tienen posibilidad de comer más sano, cosas más que son finalmente más caras que las madres de menores ingresos. Yo creo, profesora, que una de las brechas se da por como el cuidado que se le da al niño en la primera infancia, ya que por lo general, y quizás es como muy percepción mía, no lo tengo así como respaldado con un estudio, pero he visto que generalmente las familias de menores ingresos como que están obligados a trabajar ambos padres, y el niño depende mucho del cuidado de unas terceras personas, o a veces no tienen muchos cuidados y no se le dedica mucho tiempo a enseñarle cosas, como si lo haría una familia donde hay una persona dedicada al niño 24 horas. Y esto puede crear una Perfecto. diferencia en la madurez que adquiere el niño antes de entrar al colegio, lo que también puede afectar su rendimiento en los primeros cursos y como traspasarse hacia otros. De todas maneras, y eso más o menos un poco lo que apuntaba las lecturas, de ver lo importante que era la educación en la primera infancia para el desarrollo posterior. Pero lo interesante que quería que vieran aquí era, bueno, vamos a volver al gráfico. En el fondo, claro, existen estas brechas, como decía, no me apareció la cara de quien estaba hablando, pero como decía su compañero recién, existen estas brechas entre colegios. Lo que habla mucho en las lecturas es que estas brechas se dan muchas veces de la primera infancia, o sea, de que el desarrollo de la primera infancia es muy relevante para el desarrollo cognitivo que se logra después. Vemos que las brechas que hay en cuarto básico se mantienen a lo largo del tiempo, pero si nos vamos al nacimiento y a estos indicadores que se usan aquí que van antes de cuarto básico, vemos que las brechas eran mucho menores, mientras menores eran los niños, incluso al nacer, que es una medida que es como un proxy, porque el peso al nacer no es una medida cognitiva ni de logro, pero sí
te podría decir algo del nivel de salud de los niños, etcétera. No hay ninguna brecha entre estos tres grupos de niños que terminan yendo a educación pública subvencionada y privada. Incluso en los primeros años las brechas son más bajas, pero a lo largo de los años y ya en cuarto básico, las brechas son grandes y no sé, se maximizan quizás aquí, en la media hasta la PSU, y son brechas que se mantienen hasta el ingreso, como hasta el mercado laboral. Y lo interesante de esto es ver que, claro, que estas brechas existen, que se mantienen, pero que no existen al nacer, y que tiene que ver un poco con lo que hablaban antes también alguien de esta charla TED, que comparaba con el CI, pero que el CI quizás no es la inteligencia innata, sino que es cuánto el cerebro se ha podido desarrollar. Y con lo que me interesa que se queden es con lo importante del desarrollo de la primera infancia, que es lo que vamos a hablar hoy día, pero también con la idea de que eso no viene desde el principio, sino que es algo que se va generando en el sistema. En Chile en general se le pone mucha atención como a la PSU, incluso de repente a las pruebas estandarizadas, al SIMS en cuarto y octavo básico, en segundo medio incluso, pero a veces ahí ya es demasiado tarde como para nivelar la cancha, para sobreponerse a deficiencias en el desarrollo cognitivo que ha habido incluso antes. Y eso es lo que apuntan varios de los estudios que están en las lecturas que tenían para hoy, las cosas que vamos a ver hoy día, en cómo potenciar esta estimulación y este desarrollo de la primera infancia. Y vamos a ver como dos grandes líneas de trabajo, por así decirlo, una que estudia cómo el desarrollo y la estimulación de la primera infancia mejora los resultados de los niños, pero también otra línea que he tratado de estudiar cómo incentivar a los padres a que hagan ese trabajo con sus niños, a que estimulen a los niños. La pregunta aquí es cómo salimos de este ciclo. Primero, ¿cuándo comienza la desigualdad? Vemos aquí que la desigualdad comienza, los niños están en quizás iguales condiciones, tienen igual nivel de capacidades al nacer, pero incluso desde los primeros años ya la desigualdad, las oportunidades y el desarrollo que tienen es diferente. Nos preguntamos si se puede reducir esta desigualdad invirtiendo en educación, lo que comentamos recién. Y la otra pregunta relevante es cómo hacer más eficiente la inversión en capital humano, porque como se mencionan en algunas lecturas, muchas veces esta inversión en la primera infancia es muy costosa. O sea, son programas muy costosos, no son programas costo eficientes, como que sea fácil de masificar, sino que son programas que tienen alto costo por persona, y eso es un desafío también para el diseño de las políticas públicas. Aquí vemos como a modo de ejemplo el número promedio de palabras que sabe un niño de 3 años según nivel de ingreso. Y vemos que la diferencia entre ingresos bajos y hijos de profesionales son de más de 2 veces el número de palabras que un niño maneja a los 3 años. O sea, los grupos de bajos ingresos, en general los niños manejan 500 palabras, la clase trabajadora, ingreso medio, 700 palabras, y las personas de ingresos más altos, los niños manejan 1100 palabras. Y esta diferencia se va generando a lo largo de los años, se va abriendo a lo largo de los años. ¿Por qué es importante esto? Podrían decir que importa que un niño sepa más palabras, y lo relevante aquí es que hay experimentos, se ha estudiado el tema de cuántas palabras escucha un niño afecta el desarrollo de su cerebro, y tiene un efecto, el comprender una nueva palabra tiene un efecto en el cerebro de un niño. No vamos a hablar tan en detalle como de la plasticidad cerebral y cosas más neurológicas y científicas, pero sí, como comentar a grandes rasgos, que hay muchos estudios que hablan como toda esta plasticidad cerebral de los niños y lo importante que es el desarrollo de las capacidades del cerebro y de las conexiones neuronales en los primeros años de la infancia. ¿Cómo se transmite, cómo se transmite la pobreza entre generaciones? Comentamos esto un poco antes, nos salieron muchas ideas, así que se las voy a dar yo, pero una puede ser la baja escolaridad de los padres no permite que los niños aprendan tanto de sus padres, entonces aprenden menos y se perpetúa a través de la escolaridad, a través de la desnutrición también, mala alimentación, que como decía alguien puede venir incluso desde el embarazo, la falta de estimulación, y esto puede ser porque los padres no tienen las herramientas para hacer actividades tan estimulantes con los niños, o no tienen tanto tiempo porque tienen que trabajar más, entonces tienen menos capacidad de dedicarse a estimular a los niños. Trabajo infantil, niños que no tienen tanto tiempo para estudiar o no estudian simplemente por tener que trabajar y se desarrollan menos. El estrés, y aquí hay otros estudios que hablan como del estrés sano y el estrés tóxico, y el estrés tóxico, o sea, las guaguas, los niños son sometidos a algún nivel de estrés en su infancia, lloran cuando tienen miedo, etcétera, pero cuando ese estrés no es atendido, y se llama el estrés tóxico, afecta la capacidad neuronal.
y eso también tiene impacto en el desarrollo futuro. Abusos, negligencia, falta de atención, etcétera, todas estas cosas son factores que afectan en la primera infancia, los primeros años de vida, y que pueden tener consecuencias muy de largo plazo en el desarrollo de los niños. ¿Qué nos dice la ciencia del cerebro? Vamos a revisar muy brevemente algunos conceptos aquí, pero como les decía, experiencias tempranas afectan el desarrollo de la arquitectura cerebral y de las conexiones neuronales que se hacen. En esta etapa se sientan los cimientos para todo el aprendizaje futuro, el comportamiento, la salud, y muchas cosas de las cosas que pasan con los niños ya, no sé, en la edad escolar, tienen su origen en lo que pasó en la primera infancia. Por ende, cimientos débiles van a tener efectos que duran hasta la adultez. Este gráfico lo que muestra es, a lo largo del tiempo del ciclo de vida, desde el nacimiento hasta los 70 años, cómo cambia la plasticidad del cerebro, y por otro lado, cuánto es el esfuerzo psicológico que una persona requiere para modificar conexiones neuronales, para aprender algo nuevo, para tener nuevos modelos mentales, para desarrollar el cerebro. Entonces, a medida que crecemos, disminuye la plasticidad de nuestro cerebro y aumenta el esfuerzo que requerimos para aprender cosas nuevas, hacer nuevas conexiones neuronales, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá, comentario? Ya, entonces vamos a ir a una votación. ¿A qué edad creen ustedes? Y aquí les voy a poner la votación. ¿A qué edad creen que ya se puede predecir el desempeño de lectura que un niño tendrá en tercero básico? ¿Al nacer, a los 6 meses, a los 2 años o a los 4 años? En tercero básico uno tiene unos 8 años, 8 o 9 años. ¿A qué edad creen ustedes que ya se puede predecir el desempeño de lectura que va a tener un niño en tercero básico? Ya, voy a cerrar por si los que quedan, alguno quiere votar, es ahora o nunca. Ya, antes de mostrar los resultados, ¿alguien que quiera defender su opción? ¿Contar por cuál votó? ¿Benjamín? Yo pienso que a los 4 años, y bueno, más que, es como más por experiencia personal. Yo me acuerdo que aprendí a leer muy chico, pero tuve compañeros que aprendieron a leer como hasta primero básico, y recuerdo que hacían esas pruebas como de velocidad de lectura en el colegio, o cuántas palabras uno leía por minuto, y recuerdo que no había tanta diferencia entre compañeros que aprendieron a leer después y yo que aprendí a leer como muy chico. Entonces no sé si afecta tanto, se puede predecir antes como el desempeño que va a tener. Ya. Victoria. Mi mamá trabaja en la Fundación Alma, que es como de capacitación a los padres para aprender a leerle cuentos a los niños. Y como que todos los talleres parten de los niños tienen 2 hasta los 5 años por ahí, porque supuestamente como esas son como las edades donde se nota como la estimulación y se ve mucha diferencia. Sí, como que no estoy segura si entre los 2 o los 4, pero sé que son como años importantes. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien que crea que es antes o alguien que quiera agregar algo a los que opinan que son los 2, los 4? Bueno, ahí están los resultados. El 67% piensa que es a los 2 años, efectivamente es a los 2 años. Y a lo que tú decías, Benjamín, no lo quise comentar en el momento para no sesgar, pero claro, que quizás no afecta a la edad a la que aprendieron a leer,
en el desempeño en tercero básico, como dices tú, como que tenías amigos que aprendieron más chicos, más grandes, y no afecta a sus resultados en tercero básico, pero probablemente los que aprendieron más tarde fue por distintas razones, pero igual su nivel de desarrollo antes de esa edad, antes de primero básico, que uno ya tiene, no sé, 6 años, en la estimulación que tuvieron esos niños entre los 0 y los 2, ya afecta la capacidad que hayan tenido de aprender a leer, de aprender otras cosas, independiente que hayan aprendido más temprano o más tarde, y ya puede determinar el nivel de resultado de lectura que van a tener en tercero básico. Pero es súper interesante también entender que no todo es tan así estricto como lo que plantea Benjamín, o sea, no porque alguien no aprenda a leer en kinder, tiene consecuencias para el futuro, y no es tanto como el aprender a leer, sino que es todo lo que se aprende y se desarrolla el cerebro entre los 2 años. Eso que también a mí me parece las cosas más interesantes de eso. A los 2 años ningún niño sabe leer, pero sí la estimulación que hayan tenido y las conexiones neuronales que hayan hecho hasta esa edad van a afectar cosas tan importantes como la lectura en el futuro. Bueno, ahora les voy a contar sobre un programa famoso que se hizo sobre estimulación escolar entre el año 1962 y 67, se llama el High School Preschool Study, donde se entregó educación preescolar a niños de 3 años durante 2 años. Eran 123 niños afroamericanos vulnerables y con bajo CI y en riesgo social. 58 de ellos recibieron tratamiento y 65 de ellos fueron un grupo control. Era una intervención que duraba 2 horas y media por intervención, y se hacían visitas domiciliarias. Lo que se encontró en este programa es que tuvo impacto en variables muy diversas, parecido al del estudio de Jamaica, que está asignado como lectura, que algunos leyeron para el día. Veía que esto tenía impacto en el largo plazo en temas de ingreso, en temas, creo que incluso de salud, muchos años después de la intervención. Acá lo que vemos es que tuvo impacto en criminalidad, o sea, número de personas que fueron arrestadas más de 5 veces a los 40 años, mucho menor en el grupo tratado, los que logran ganar más de $20.000 a los 40 años, cuántos se gradúan de high school, conocimientos básicos a los 14, desempeño en las tareas a los 15, CI, etc. Y lo que muestra este estudio es que esta intervención que se hizo recién a los 3 años a niños que estaban en el mismo contexto, eran todos niños de riesgo, en condiciones vulnerables, etc., tuvo impactos gigantes, porque ven aquí que las diferencias en general son diferencias muy grandes en cosas no solamente que tienen que ver con temas cognitivos, sino que con los ingresos que logran en el futuro, con el CI que tienen, o sea, con el nivel de desarrollo cerebral, y se relacionan con la criminalidad, que entiendo que es algo que también vieron en la clase de crimen con la Magdalena. Y como les decía, un gran desafío de este tipo de programas es que en general son muy costosos. O sea, este mismo programa, imagínense, eran visitas domiciliarias de 2 horas y media, son un programa fácil de escalar, de hecho lo muestra este estudio, es chica. Entonces, algo que se estudia mucho es cuál es el beneficio social o público de estos programas, como para poder ver si se justifican estos gastos y también cómo justificar. Entonces ahí les quería preguntar, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los beneficios sociales públicos de este tipo de programa, más allá de los beneficios como personales? ¿Cuáles son los beneficios sociales? Acá está el gráfico donde lo tapé por mientras para tener las ideas de ustedes, pero lo que hace este gráfico es comparar cuáles son los costos de este programa, que eran $15.000 por niño, creo que es por niño, y cuáles son los beneficios. Distintos tipos de beneficios, no solo personales, porque obviamente que para cada persona individual tiene grandes beneficios, pero beneficios para la sociedad de implementar este tipo de programa. ¿Eduardo? Por lo que estuve viendo, traía beneficio en bueno, lo nombró, pero en criminalidad. Por ejemplo, se ahorraba harto dinero en programas de reinserción, en mantener a los jóvenes en ciertas circunstancias, no necesariamente en la cárcel, pero como en temas del Sename, que es dinero, si uno lo piensa como fríamente, es dinero, pues, o sea, hay que mantener a esas personas en ese lugar y cada persona un monto de dinero mensualmente. Entonces, si se hacían esta inversión a los 2 años y después uno calculaba como trayendo a valor presente todo lo que se gastaba en esa persona, si es que no se hacía esto
entre los programas del Sename, los programas que se usan para reinserción social, los beneficios que no eran, ¿cómo se llama? No tenían una buena conclusión, pero igual afectaban de alguna u otra manera en temas de salud, porque se educaban más y sabían más sobre salud. Al final sí era como recomendable hacer el programa a pesar de lo caro. Perfecto, o sea, hay grandes ahorros, como les decía, no solo para la persona de disminuir la criminalidad, sino que para la sociedad, por todos los costos que tenía para la sociedad el crimen, entre políticas para detener el crimen hasta lo que implica, el gasto que implica una cárcel, el gasto que implica los programas de rehabilitación, de reinserción laboral, etc. Entonces, hay una gran parte de los beneficios que es por la reducción de criminalidad. ¿Qué otros beneficios sociales pueden tener este tipo de programas? Yo, profesora... Victoria, sí, dale, perdón. Perdón. No, dale. Es que había alguien con la mano a levantar que se me olvidó llamar, pero... Ya, yo puse en el mail corto el tema del acompañamiento de las madres, que es como súper importante a la hora como el tema de violencia de género, porque ahí tienen como mayor conocimiento e información como de dónde pueden pedir ayuda y todas esas cosas, y incluso puede disminuir como la tasa de mortalidad de las mujeres y como temas relacionados con eso. O sea, hacer acompañamiento a las madres tiene beneficios en que se disminuye la mortalidad en el fondo y en que pueden tener como un embarazo más sano y mejores resultados para los niños. ¿Algo así? Sí, además como en temas de salud, como que denuncian menos y hay como menos programas para acompañamiento en las mujeres en esas situaciones como de violencia en las casas, en los hogares. Perfecto, súper bien. Victoria y después Martín. También, como dado los retornos que tienen, que son tan grandes, afecta harto como al capital humano que tiene tu país, que puede aumentar tu productividad, que también aumentan los salarios a nivel país, te pueden mejorar la competitividad del mercado laboral, y también yo creo que debe aumentar como al aumentar la movilidad social, esto también debe impactar como en disminuir tal vez los gastos de programas sociales, también como que hay una reducción por ese lado también de beneficios, o sea, de gasto, y imagino que otros hartos beneficios más como en esa misma línea. Perfecto, súper bien. O sea, aumenta al final el nivel de logro potencial de la población, de educación, etc. Martín. Es que iba a decir lo mismo, creo. Era que como había la gente era menos pobre, se destinaba menos plata en programas sociales vinculados a disminuir la pobreza y ese tipo de cosas. Perfecto, súper bien. ¿Alguien más? Ya. Aquí, bueno, está la estimación que hicieron para este paper, varias de las cosas que decían ustedes, pero uno, bueno, ahorros en educación, y en educación está un poco como lo que decía la Victoria de cuánto pueden lograr potencialmente, pero también, no sé, si un niño repite menos de curso, es un menor costo para el Estado, que los niños pasen de curso y no repitan, por ejemplo. Temas de impuestos, hacia las personas les va mejor, es mejor para ellas, obviamente, pero también hay un bien público que es que aportan más impuestos al país, y es una forma un poco indirecta de medir esto de qué tanto mejor le va a la gente y qué tan bueno es el capital humano del país. Ahorro en programas sociales, que también lo comentaron, y bueno, en criminalidad es lo que más se estima como de los mayores ahorros o beneficios públicos de los impactos que tiene este tipo de programa. Como conclusión, entonces, los programas preescolares de alta calidad para niños viviendo en pobreza pueden contribuir a su desarrollo intelectual y social durante la infancia y a su éxito escolar, desempeño económico y reducir la criminalidad. ¿Y qué nos invita a esto? Como qué es lo importante para la política pública, es resaltar la relevancia de promover el acceso universal a educación preescolar de calidad, que es algo que en Chile se avanzó hace poco, que esto fuera universal, y que en el fondo apuntara a que haya acceso a buena educación preescolar para todos los niños, y que sea de calidad, como les decía antes, y lo vamos a ver también un poquito más al final de la clase.
es importante que esos programas sean de calidad, o sea, no es llegar y tener la infraestructura y ofrecer la oferta, que además creo que era algo que alguien comentó en un mail corto, sino que esa oferta realmente sea de buena calidad, entregue la estimulación adecuada, y por lo mismo son programas que en general no son baratos. Bueno, y lo otro que quería que revisemos es el estudio de Gertler de la intervención de estimulación en primera infancia que se hizo en Jamaica, que varios creo que la leyeron. Como dijimos, en la primera infancia hay gran nivel de plasticidad cerebral que permite tener como un gran nivel de desarrollo y afecta mucho el desarrollo de los niños. Pero sabemos que hay niños en riesgo que hay muchos niños que están en riesgo de no alcanzar su desarrollo potencial y por ende comienzan con una desventaja que después es acumulativa. Lo interesante de este estudio es que hasta este año, cuando se hizo este estudio, había mucha evidencia para Estados Unidos, pero poca para países en desarrollo. Entonces, por eso es tan relevante poder ver, bueno, si esto efectivamente, la estimulación en primera infancia tenía tanto impacto en países en desarrollo como lo tenía en países desarrollados, o incluso si tenía más, dado que de base los niños estaban en mayor nivel de desventaja. Lo que hace este estudio es una evaluación experimental, o sea, hace asignación aleatoria en 4 grupos, un grupo que no recibía tratamiento, que era el grupo control, un grupo que recibía una intervención de estimulación solamente, otro que recibía una intervención nutricional, como de suplementos nutricionales, y otro que recibía ambas cosas. Se permitió evaluar el impacto de cada una de estas intervenciones por separado y también de la intervención conjunta de estimulación y suplementos nutricionales. La intervención de estimulación consistía en visitas semanales a los hogares por 2 años, donde se buscaba promover la estimulación psicosocial, y lo otro que es muy novedoso de este estudio es que logró hacer un seguimiento de largo plazo y encontraron era una muestra no muy grande, creo que por acá están los números, 100 y tantos niños, pero encontraron a la gran mayoría después de, no sé, 20 años, como para poder hacer seguimiento y ver cómo estaban esos niños. Esta figura muestra un poco un ejemplo de lo que los investigadores usaron como checklist para evaluar los ambientes del hogar en esta investigación. Entonces veían cómo estaba organizado el hogar, si es que tenían un horario, cuál era la emocionalidad que se vivía, si es que, cómo eran los castigos, cómo eran las normas que ponían los padres, etc. Y aquí se ven un poco los resultados en distintos momentos de la vida. Entonces, a los 3 años encontraron que sí había cambios en el ambiente familiar y también en la habilidad cognitiva, antropométrica, es como en cosas físicas, y en eso no se encontraron impactos como en la corporalidad, pero sí en la habilidad cognitiva a los 3 años, de nuevo a los 7 y hasta los 22, que es hasta cuando se hizo seguimiento en este estudio a los niños que habían participado del programa, hubo impacto en la escolaridad, o sea, los niveles de escolaridad que lograban, en habilidades socioemocionales, y una vez que los niños ya llegaban a edad de trabajar, también hubo impacto en ingresos, y eso es uno de los impactos más relevantes que mostró este programa de cómo esto se mantenía en el largo plazo. Aquí un resumen de los resultados, para que después entremos a analizar un poco más en detalle, porque creo que veamos los gráficos y ver cómo podemos interpretar los números que hay ahí, que mencionan un poco en la lectura, pero creo que quizás algunos, como que no salieron algunos mail cortos, algunas dudas, y me gustaría que veamos bien cómo se interpretan esos números. En términos de resultados generales, mejoraba la habilidad lectora y los años de educación de los niños, hay un pequeño efecto en desarrollo físico, pero no es lo más relevante. Efecto en nutrición desaparece en el tiempo, o sea, no era un tema puramente nutricional, sino que mucho más cognitivo. El ingreso aumentó para el grupo de tratamiento por sobre el grupo control, disminuyó el crimen, el nivel de crimen en el grupo de crimen violento, perdón, y los del grupo de tratamiento alcanzaron casi los niveles del grupo de comparación externo, que aquí lo que hablaban era, tenían un grupo de niños, esto todo partía con un grupo de niños que estaban como con retraso del desarrollo, lo que en el paper se llama stunted, que es como con retraso del crecimiento, retraso de desarrollo físico, algo así es la traducción, y dentro de este grupo hicieron un grupo de tratamiento y un grupo control, a unos les entraron en el programa y a otros no. Pero además tenían un tercer grupo que no tenía retraso en el desarrollo. Entonces otra comparación que hacen es el grupo de tratamiento, que tenía retraso en el desarrollo, con este grupo externo, que no tenía retraso en el desarrollo.
y lo que ven es que el grupo que tenía retraso y que tuvo el tratamiento lograba alcanzar los resultados del grupo que no tenía retraso en el desarrollo. Se lograba incluso sobreponer esa brecha. Bueno, y como les decía, los resultados son más altos que los que había en evidencia de intervención en Estados Unidos, probablemente porque era una población que de base estaba más desventajada. Por lo tanto, este tipo de intervenciones tenían un impacto incluso mayor. Aquí vemos los gráficos, un poco lo que les comentaba. La primera fila de gráficos muestra la diferencia entre el grupo tratamiento, que es la línea sólida, y el grupo control, para niveles de ingreso, primero de todos los tipos de trabajo, después de solo los trabajos full time, y después solo los no temporales. Y la curva del grupo de tratamiento siempre está hacia la derecha, la distribución de los ingresos, que la del grupo control. Y aquí le llaman el grupo comparación, el grupo control del experimento, el grupo comparación es otro grupo que yo les comentaba que no tenía retraso en el desarrollo, y comparan a estos que no tenían retraso, que es la línea continua, con la línea puntuada, que es los tratados, y se ve que están bastante parecidos en niveles de ingreso, las distribuciones de los ingresos. Aquí quizás solo los trabajos full time están un poquito más a la izquierda los del grupo tratado, pero considerando solo los trabajos no temporales, o sea, trabajos permanentes, el grupo de tratamiento está igual o incluso mejor que los que no tenían retraso inicialmente, retraso en el desarrollo. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta acá? Ya, lo que quiero que veamos es aquí, esto mismo que está aquí, en la primera línea, que compara el grupo de tratamiento con el grupo control para 3 grupos de trabajadores, 3 muestras de trabajadores. Aquí está en promedio. Entonces, el efecto tratamiento en promedio, o sea, la diferencia entre el grupo tratado y el grupo control, todas las personas de la muestra es de un 30%, como está en medio logaritmo son porcentajes, entonces el grupo de tratamiento tiene ingresos un 30% mayores que los del grupo control. Si consideramos solo los que trabajan full time, no los trabajadores part-time en el fondo, la diferencia disminuye a un 22%, y si consideramos solo los trabajadores no temporales, la diferencia aumenta a un 39%. Entonces, vamos a hacer una pregunta con una votación primero, pero antes de eso, quiero ver si alguien me puede decir por qué se miden estos distintos grupos de trabajadores, como todos, y después les sacan los de trabajadores a tiempo parcial, después sacan los temporales. Yo creo que porque los de tiempo parcial tienen que estudiar también, ¿o no? Claro, puede ser que los de tiempo parcial estén estudiando. ¿Y qué implica eso para los resultados? Que tienen mayor escolaridad, no sé. Que los de tiempo completo no pudieron optar a una educación superior. Claro, o sea, puede ser que como están estudiando tengan menos ingresos, y lo sé que como erróneamente porque están estudiando. Claro. Algo así, ¿verdad? ¿Algún otro motivo para hacer estos análisis? Ya, vamos a la votación. ¿Estaba todo el rato la votación pegada en la mitad? Ah, ya, me parece. Me dio la sensación de que lo había dejado puesto, perdón. Y estaba tapando la presentación. Ya, entonces, la pregunta es, ¿qué implican estos resultados? Vemos que cuando tenemos a todos los trabajadores, la diferencia es de un 30%. Cuando tenemos solo los full time, la diferencia baja a un 22%. Cuando tenemos, además, solo los trabajadores no temporales, la diferencia aumenta. ¿Qué implica eso de cómo se compone el grupo de tratamiento y el grupo control? Como que lo que quiero es que traten de interpretar estos datos. ¿Qué implica que si la diferencia entre un grupo de tratamiento y un grupo control baja en un caso y después sube? ¿Qué implica? La alternativa A es que los trabajadores parciales del grupo de tratamiento son más y o tienen ingresos más altos que en el grupo control.
Otra posible implicancia es que los trabajadores temporales del grupo de tratamiento sean los temporales, no los parciales, sean menos o tengan ingresos más bajos que el del grupo control, que pasen estas dos cosas o que no pase ninguna. Faltan varios votos. Ya, un par de segundos más para que terminen de votar los que quieran votar y faltan. Ahí están los resultados. No sé si yo si lo muevo, se mueve para ustedes también, como para que podamos ver igual la presentación. Pero si no, lo mueven ustedes en su pantalla. ¿Alguien que quiera explicar un poco la intuición o la lógica que le hizo votar por alguna de las alternativas? Profe, yo puse ambas, ¿Ya? pensando, no sé si está correcto, pero pensando que, por ejemplo, los que están a tiempo completo tienen un ingreso mayor al grupo de tratamiento que el grupo control, y los que están como de manera temporal, como se están educando o haciendo cualquier cosa, no, estudios superiores, da lo mismo, estudiando y trabajando, eh, reciben un ingreso menor, pero es porque se están como educando. Y eso, yo, o sea, esa fue mi lógica, como en ambos casos están mejor, como si no decidieron estudiar, les va mejor, y si decidieron estudiar, les está yendo un poquito más mal, pero es porque están estudiando y trabajando. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar o opinar otra cosa? ¿El salario está por horas trabajadas o en general como al final del mes? Porque lógicamente si trabajan tiempo completo, al final se les está pagando por más horas. Como que tendrían a tener un salario más alto, supongo. Claro, No sé. o sea, no tengo 100% certeza porque no me acuerdo del detalle, pero yo diría que están total, no por horas trabajadas, y por eso se hace esta como corrección o este análisis Sí, más fino. eso. ¿Por qué? Quería explicar un poco la lógica que está detrás para ver si alguien más le sirve para entender un poco por qué se hace este análisis? Yo creo que porque al final si trabajo 10 horas al día, estoy haciendo más trabajo y por ende voy a tener un salario más alto y si trabajo la mitad ante el mismo trabajo, por poner como la lógica comparativa. Bien, súper. ¿Alguien más?
Bueno, lo interesante de esto, como decía la primera persona que comentó, que no me pareció que era, es que siempre el grupo de tratamiento está mejor en cualquier comparación que se haga, pero la importancia de hacer esta comparación se siguió hasta las personas hasta los 22 años, entonces, o al menos al momento de este estudio. Entonces, puede ser que haya parte de las diferencias que se dé por las condiciones específicas en que están cada uno. Entonces, puede ser que algunos trabajen a tiempo parcial, como decía alguien, y es porque están estudiando, entonces quizás bajan el promedio respecto al grupo de tratamiento, del grupo control, pero porque es un trabajo parcial, o que trabajen temporalmente, y que sean, no sé, tengan trabajos en el sector agrícola o alguien que haya hecho una práctica, qué sé yo, y eso también puede ir sesgando la medición de qué tanto mejor o peor están en el ingreso. Y cuando se hace el análisis como más fino, que es no considerar los trabajos temporales, ni los trabajos parciales, sino que solo las personas que están en trabajos permanentes full time, se ve que la diferencia es incluso mayor que cuando se compara a la muestra general, por cosas como esta. Hay personas que están estudiando, hay personas que tienen trabajos temporales, y que todavía no son comparables porque todavía no están ganando, no sé, su ingreso potencial, porque todavía se están formando, etcétera, pero en estas que sí son comparables, o sea, solo los trabajos no temporales, el grupo de tratamiento está incluso mejor que el grupo control. Y por eso se hace ese análisis un poco más fino de tipos de trabajo, por la edad también en que están las personas que se analizan. Bueno, este es un gráfico así como bien simplificado, como si es que el grupo control fuera 1, cómo está el grupo de tratamiento. Entonces vemos que si es que comparamos al total, el grupo de tratamiento tiene como un 30% más de salario que el grupo control, pero al comparar solo los full time, es un 22%, esa diferencia disminuye, porque quizás había personas de trabajo a tiempo parcial que estaban afectando ese promedio, y al sacar además a los temporales, o sea, sí los trabajadores temporales, la diferencia es incluso más alta. O sea, cuando hacemos el análisis más fino solo de las personas comparables, la diferencia de ingresos es aún más alta. Ya, y este es el último paper que vamos a revisar hoy día, que es el otro que estaba asignado para las lecturas de hoy, y que lo interesante que tiene en comparación con el anterior es que explora la otra línea de investigación que yo les comentaba. O sea, ahora hemos visto evidencia de cómo programas que generan estimulación en la primera infancia tienen impacto en los resultados que los niños tienen después. Pero hay un gran desafío que es cómo lograr generar esa estimulación en la primera infancia en la familia. Entonces, cómo lograr no solamente entender que esa mayor estimulación tiene mayores resultados como en el futuro, sino que cómo lograr que los padres cambien su comportamiento y darles incentivos para potenciar el desarrollo cognitivo de sus hijos, estimularlos a hacer actividades, etc. Entonces, como decía, lo que sabemos hasta ahora en primera infancia, está evidencia en la literatura médica y económica de los impactos que hay en la plasticidad cerebral, etc. Los efectos de intervenciones preescolares intensivas, de la nutrición, pero lo que no se sabe tanto todavía, y de hecho acá en Chile nosotros trabajamos en un proyecto a principios de este año, tratando esto de qué intervenciones pueden afectar la inversión que hacen los padres, o sea, cómo motivar a que los papás hagan estas estimulaciones para lograr todos estos resultados que ya se conocen en los niños. Sabemos que puede haber una relación, queremos entender si es que hay alguna correlación entre la inversión que hacen los padres, que afecta el desarrollo infantil, y el ingreso familiar en esta inversión. O sea, padres con mayores ingresos hacen mayor inversión en sus hijos o no. Si es que hay una correlación, esa correlación tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con otras cosas. ¿A través de qué mecanismos se relacionan estos factores? O sea, el ingreso familiar o el nivel socioeconómico con la inversión que hacen los padres en el desarrollo de sus hijos. Ya que sabemos que la inversión de los padres tiene efectos, o la estimulación que pueden hacer los padres tiene efectos en el desarrollo infantil. Y esa es la pregunta que trata un poco de responder este estudio. Lo que hizo es un conditional cash transfer, o sea, una transferencia condicional, que le entregaba dinero a los hijos con la condición de hacer ciertas cosas con ellos, pero esas condiciones no eran fiscalizadas. Entonces, era una transferencia condicional que finalmente en realidad no se fiscalizó, o sea, se entregaba igual los fondos a los padres, aunque no hubieran cumplido con la condición. La intervención está enfocada en niños de 0 a 5 años, la transferencia se hacía a la mujer, de la familia, a la mamá de los niños, y el mensaje entregado era que la transferencia tenía como objetivo mejorar la nutrición y comprar materiales escolares. O sea, se les transmitía esto, supuestamente esta era una condición, pero no había una fiscalización de que esto efectivamente fuera así.
los niveles iniciales de desarrollo de estos niños eran muy bajos y hubo 3 distintos tipos de intervención. Una que era esta transferencia, que se les decía que era para mejorar la nutrición y comprar materiales escolares. Otra que tenía esa transferencia más la posibilidad de que un miembro del hogar se incluyera en una capacitación. Y otra que tenía la transferencia más un pequeño fondo para una actividad no agrícola, o sea, para tratar de iniciar un negocio. Esas fueron las 3 líneas de intervención. Y el efecto del programa fue que 9 meses después de la intervención se encontraron mayores niveles de desarrollo en los niños. La pregunta es, y que este estudio logra responder como medianamente, es ¿por qué esta transferencia condicional potenció el desarrollo infantil? Pero además los resultados en esta evaluación fueron distintos a los de Estados Unidos porque las mejoras no desaparecieron en el tiempo, al igual que el de Jamaica. Se vio que hubo resultados en el largo plazo y se cree que el efecto no era solo de la transferencia. Como les decía, la lógica que está detrás para que entiendan como el mecanismo era, se entregaba esta transferencia diciendo que era para nutrición y otras cosas, pero el resultado permaneció incluso cuando ya la transferencia no se entregaba, y además en el momento en que se entregaba la transferencia tampoco se fiscalizaba que eso fuera así. Algunas sospechas que hay es que este programa lo que lograba era introducir este cambio en comportamiento, que les decía que es como el otro desafío que tiene el tema de la primera infancia, no solo lograr entregar programas de primera infancia, sino que los padres hagan esta estimulación con los hijos. Y se ha tratado de entender el mecanismo que podía ser también como una especie, como un marketing, social marketing, un marketing social. El hecho de que yo entregara una transferencia y transmitir a las familias que la transferencia era para este objetivo, le hacía a las familias darse cuenta de lo importante que era la inversión en esas cosas. Entonces, incluso después de que ya dejaran de dar la transferencia, las familias siguieran invirtiendo en esas cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí de este estudio? ¿Alguien lo leyó este paper? ¿No hay preguntas ni comentarios? ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, dime. Una duda. Yo lo que entendí también es que tenía un efecto como positivo, pero un poquito más chico que la otra, ¿cómo se llama? Intervenciones. Y que en sí era más simple también a realizarla, como más que por tema de costo, sino que era simplemente hacer las transferencias. No es como un programa de seguimiento de 2 años, algo que a lo mejor puede ser más complicado, sino que es simplemente hacer una transferencia. Yo al menos, o sea, es lo que me había preguntado, que últimamente esto no ha sido discusión en nuestro como país, ni en temas políticos ni sociales, y debería hacerlo, o sea, como todo lo que vemos, la evidencia que existe, las teorías que hemos visto de Kuhn y Heckman, y no se habla de esto. No se habla de, por ejemplo, no sé, que, por poner un ejemplo sencillo, que mejoren los jardines Junji, no sé, o que haya una mayor cobertura, que mejoren las condiciones, que haya un acompañamiento con los padres, no sé, algo que ayude a la gente más vulnerable en estos sentidos. Entonces, llevándolo a este tema, yo creo que a veces también es voluntad de las autoridades, o no necesariamente, o a lo mejor interés social, no encuentro la palabra correcta, pero que siento que esto es mucho más simple que lo otro, y también esto es más conocido, como una transferencia más, como un subsidio más, o no sé, la gente conoce lo que es un subsidio, pero si alguien le dice, no sé, una enfermera va a ir 2 años a tu casa, igual sería como, no sé si dentro de la cultura chilena sería como raro, como, ¿qué onda? Entonces, eso quizás también vaya en ese sentido, si uno lo quiere llevar como a nuestro país. Claro, y efectivamente, como lo que les comentaba, de que el desafío también es cómo hacer que los padres hagan estas estimulaciones en las casas, es el costo que tiene. O incluso lo que dices tú, como culturalmente puede ser mal percibido que alguien vaya a ir a ver todos los días a ver cómo yo cuido a mi guagua. Entonces, intervenciones de este tipo son, claro, quizás tienen impacto un poco menores, como decías tú, pero mucho más costo efectivas porque son menos caras. ¿Victoria? Que según igual hay un tema como político tal vez como de intereses, como puede ser que en la agenda, como que la agenda política tiene que acabar demasiados temas y no sé, como
en este caso como que los niños no te van a estar demandando esto y puede que hayan otras demandas que como que políticamente tal vez mejor visto que sean más urgentes. Entonces a mí también me pasa como que esto es algo súper como que tiene demasiada evidencia y tiene retornos buenos, pero también cuando lo metí a la agenda política igual se te meten más como esos incentivos. Yo creo que eso debe ser un tema importante porque tal vez se mantiene siempre como no como el número uno y va siempre bajando y van saliendo otras cosas que tal vez hoy día se vean como más urgentes para la gente que lo está demandando, que está demandando cosas hoy. De todas maneras, bueno, claro, lo otro que comentaba Eduardo, parecía lo que dices tú, como es un desafío eso, cómo poner esto en la agenda política. Yo creo que si hay interés en estas cosas y se han empujado iniciativas, pero no las suficientes y por distintos motivos, y bueno, la contingencia está enfocada en otras cosas, pero en general es un tema que se ha dejado de lado porque no tiene tanta tracción política y porque quizás los incentivos también en la forma de legislar están mal puestos. Pero efectivamente es un tema que tiene mucho impacto y que, bueno, como vimos también a lo largo de la clase, tiene gran costo-efectividad, porque lo que se invierte en primera infancia tiene retornos en el futuro que mucho más altos que cuando se trata de invertir y ya es demasiado tarde. Bueno, eso un poco para cerrar algunas, voy a saltarme esa votación, para no atrasarnos tanto, pero en resumen, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos primero que los programas más exitosos en el largo plazo tienen en común algunos factores. Esto en resumen alguna evidencia de algunas cosas que vimos acá y otras que no, pero como para que tenga la película general de un poco qué es lo que se sabe de la investigación en este tema. Los programas exitosos son aquellos que promueven el uso de juegos y de aprendizaje centrado en el niño, que ponen énfasis en el desarrollo del lenguaje, enfatizan el desarrollo de habilidades no cognitivas también, y de habilidades de resolución de problemas. Tienen educadoras con calificaciones relativamente altas, o sea, no es trivial quiénes son los que entregan el programa. Incluyen intervenciones adicionales a las educativas, incluyen fuertemente a las familias, y en varios casos parten desde etapas muy tempranas, desde que los niños son muy pequeños. La inversión, el análisis costo-beneficio, como decíamos, señala que la inversión durante los primeros años de vida tiene un mayor retorno económico que intervenir en etapas de mayor adultez o durante la niñez o adolescencia. Existe también un efecto multiplicador asociado a mejoras en la población, en la productividad de una población tempranamente más estimulada. La victoria también de esta estimulación temprana al final aumenta el nivel de capacidad de la población, de educación y de potencial desarrollo. El efecto es incluso mayor en los niños con más desventajas, y eso se ve harto también al comparar los resultados entre este tipo de estudios en países en desarrollo y países en vías de desarrollo. Y conclusiones, bueno, la desigualdad empieza antes de la edad escolar, como dijimos, cuando los niños llegan al colegio y hay diferencias, cuando los niños llegan al colegio que se originan en lo que pasó en su primera infancia, cuándo intervenir mientras antes mejor, y cómo intervenir. No hay una única forma, ni el nivel ni el tiempo óptimo de la intervención, de cuánto tiene que ser, de qué tan seguido, etc. Y hay dos opciones, como decimos, la inversión directa en el niño y la inversión en mejorar el ambiente del hogar y en lograr que los padres hagan inversión en el niño. Cada política pública igual debe ser cuidadosamente analizada, y los desafíos en general requieren visión de largo plazo. O sea, muchos de los retornos de estas inversiones no son en el corto plazo, sino que son más en el largo plazo, y por ende cualquier iniciativa en esta línea requiere tener esa visión de largo plazo. Y yo creo que ese también es uno de los desafíos, como comentaba Eduardo, de que se deje muchas veces de lado esto porque los ciclos gubernamentales que tenemos no permiten tener esa visión de largo plazo e invertir en esas cosas que van a tener retorno, no hoy, ni mañana, ni en un año, sino que quizás en muchos años. Eso sería todo por hoy. No sé si quedan preguntas, ya estamos en la hora, así que los que se tengan que ir se pueden ir, y yo me quedo unos minutos más por si alguien tiene alguna pregunta de la clase o de temas administrativos del curso. Profe, ¿cómo, yo sé que es una pregunta un poco distante a lo que vemos en el curso, pero ¿cómo se podría hacer que estos temas tuviesen como más relevancia política, social, o que fuesen más tocados en tema de para que se pudiese materializar? Como que se hagan
que se hagan este tipo de programas, ya sea como el más fácil o el más difícil. Uno tiene más costo, el otro menos costo, uno más beneficio, el otro menos. Cualquiera de los dos, pero 3 si lo quiere dividir como también en el tema de la ayuda a los papás. Pero